propósito es, Dios, la liberación de nuestros hijos. El propósito es que nosotros podamos ver el cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas. El propósito es que nosotros podamos ver, Señor, la gloria tuya en nuestra casa, en nuestra familia. Hoy desatamos la bendición de Dios sobre nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que esta mañana seas tú mostrando lo secreto, lo escondido y lo guardado de nosotros y de nuestros hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, la verdad, pues no sé todos los temas que ustedes hayan tratado, no lo sé, no los conozco, no sé qué han hablado, qué han dicho. Posiblemente lo que hablemos hoy, pues lo repita o lo haya repetido alguien, pero quisiera, por favor, que entendiéramos que si, que si lo repetimos, es porque Dios tiene algo especial y quiere romper ciertas cosas de nuestra vida. Entonces quiero que vamos a mirar varias cosas. No les voy a dar una charla, pero sí quiero que oremos. Pero no sé si ustedes tengan su Biblia, pero quiero compartirles algunas cosas antes de que oremos. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 1. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 1. ¿Listo? Ok. Dice la palabra. Dice, hubo hambre. Segunda Samuel 21:1. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová dijo, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Versículo 3. ¿Qué haré para que bendigas la heredad de Jehová? Dijo David a los de Gabaón, y ellos le respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Versículo 9. Y los entregó en manos de los de Gabaonitas, y ellos ahorcaron en el monte de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos por los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Muy bien, listo. Hasta ahí está bien. El contexto de esta palabra, bueno, el contexto es que es muy poderoso. Y yo creo, por eso les digo, creo que de pronto han orado por esto, pero quiero que oremos por esto. Si ustedes se dan cuenta, las consecuencias de lo que nosotros como padres hayamos hecho, muchas de las consecuencias no vienen sobre nosotros. No vienen. Porque el propósito del enemigo siempre es destruir las generaciones. El propósito del enemigo siempre es destruir al inocente. El propósito del enemigo siempre es acabar por donde más nos duele a nosotros, ¿cierto? Muchos de ustedes posiblemente están pasando por momentos en los cuales ustedes ven a sus hijos sufrir, o los ven en las drogas, o los ven en el homosexualismo o en la inmoralidad, en una serie de cosas que ustedes, la verdad, a
a veces como padres uno diría, como, como en algún momento dijo la madre de uno de los siervos de Dios, creo que fue la madre de Jacob, que dijo, su maldición caiga sobre mí, ¿sí? Porque pues muchas veces uno lo que quiere es como evitar todas esas cosas que ellos están pasando, verlos así, verlos enceguecidos, verlos, bueno, un sinnúmero de cosas que posiblemente nosotros hemos visto de ellos. Y eso es lo que nos tiene aquí reunidos, ¿sí? Porque uno quiere quitar todo eso, cambiar el aspecto de las cosas. Esta palabra en sí, ¿qué tiene? Mira, dice la palabra que David tuvo hambre. El pueblo de Israel tuvo hambre por 3 años seguidos. Pasaron 3 años en los cuales había hambre, 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 hambre. Y David entonces dice, voy a preguntarle al Señor, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor le muestra que es por causa de Saúl. ¿Sí? Saúl es dos cosas, representan eh, nuestros antepasados físicos o nuestros antepasados espirituales. En el caso de David, era su antepasado espiritual, que era su líder, era su cobertura, era su todo. Entonces el Señor le dice, todo esto que ha venido, el hambre que ha venido, la escasez que ha venido, la ruina que ha venido, es fruto de lo que permitió un día Saúl. ¿Y qué fue lo que permitió Saúl? Saúl mató a los de Gabaón. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, estamos hablando segunda de Samuel, ¿sí? Pero todo inició, todo inició con eh, Josué, en el libro de Josué, cuando Josué hace una alianza con los Gabaonitas. Le explico y le pongo en contexto un poco. El Señor le da la orden a Josué y le dice, destruye a todas las personas, a todos los pueblos que están alrededor tuyo. Entonces, los Gabaonitas estaban al lado del pueblo de el Señor. Por supuesto, Josué tenía que destruirlos, pero los de Gabaón vienen y se disfrazan, hacen que sus zapatos estén rotos, que su ropa esté rota, traen pan lleno de moho en la mochila y ellos le muestran a Josué y le dice, Josué, nosotros venimos desde muy lejos, por favor haz alianza con nosotros. Y Josué, sin consultar al Señor, él hace alianza con ellos y los acepta. Al hacer alianza, Josué no podía destruirlos, tenía que volverlos siervos de él, pero no los podía destruir porque la alianza no permitía eso, no permitía que los destruyera. Entonces Josué los tuvo a los de Gabaón, pero Saúl más adelante, él los destruye. Y cuando Saúl los destruye, entonces es cuando más adelante viene el hambre en David. Y David consulta al Señor, el Señor le dice, es por causa de Saúl, pero es porque Saúl destruyó la alianza que hizo Josué muchos años atrás. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son generaciones tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones. Y el que está viviendo las consecuencias en este momento es David, consecuencias de algo que Josué hizo, de algo que Saúl hizo, y pues él lo que hace es volverse a Dios. Cuando él se vuelve a Dios, el Señor le muestra y le dice, la verdad del problema aquí está en esto. Entonces David dice, bueno, ¿y cómo solución? Entonces ellos le dan la solución y le dicen, la solución es que, versículo 6 de lo que estamos leyendo, dice, dénsenos 7 varones de los hijos de Saúl para que los ahorquemos delante de Jehová en el monte. Dice, y Saúl de Jehová, y el rey lo dijo, yo lo haré. Ahora, esta era una manera, yo quiero que ustedes comprendan,
la manera en la cual el hambre, la maldición que había venido sobre David se quitaba solamente destruyendo los hijos de Saúl. 7 hijos de Saúl. Era el argumento que había en contra. La maldición se rompía, era quitando, o sea, a través de la sangre. Ustedes saben que el pastor Castellanos ha enseñado. El pastor nos ha enseñado y es que la maldición pide sangre, la maldición pide pues las vidas de las personas. El propósito del enemigo es destruir nuestra familia, destruir nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que entender que la Biblia también enseña y dice, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. ¿Sí? Entonces, habla de todo esto. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que Gabaón representa fingir, engañar, esconder, disimular, la falsedad, la artimaña, eso representa Gabaón. Y es como muchas veces el enemigo se ha querido meter a nuestras vidas y a nuestros hogares, a los hogares, a nuestros hijos. La artimaña de Gabaón es ocultarse, es esconder, es dañar. Mira muchas veces qué ha pasado y cuál fue uno de los errores de Josué, que Josué primero le faltó discernimiento. Y a Josué le faltó haber consultado al Señor antes de tomar una decisión. Discernimiento y consultar al Señor. Fueron, creo, muchas cosas más, pero 2 cosas. Le faltó discernimiento y le faltó haber consultado al Señor. Él abrió la puerta, fruto de que no pudo discernir, y las consecuencias vinieron sobre los hijos. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Hay muchas consecuencias que vienen fruto de decisiones que nosotros hemos tomado, de decisiones que nosotros hicimos, de cosas que nosotros permitimos. Entonces, por ejemplo, los discípulos de Jesús van caminando con él y ven a un joven, a un hombre ciego de nacimiento. Escúcheme esto. Los discípulos de Jesús van caminando con Jesús y ven un hombre ciego de nacimiento. Mire la pregunta que los discípulos de Jesús le hacen a él. Le dicen, Señor, este hombre es ciego de nacimiento porque él pecó o porque sus padres pecaron. ¿Me entienden? O sea, los discípulos de Jesús sabían que el mal podía venir sobre ese hombre y ser ciego de nacimiento por el pecado de él o el pecado de sus padres. Entonces, como que el Señor abre un panorama y es que muchas cosas pueden venir como consecuencias sobre nuestros hijos por cosas que nosotros hayamos permitido. Ahora, nosotros podemos orar por nuestros hijos, nosotros podemos quebrantar muchas cosas de nuestros hijos, pero escuchen esto, la raíz de iniquidad, si no se rompe, cuando yo corto, o mi hijo se arrepiente de algo, mi hijo quita, es como si yo del árbol cortara la raíz. El fruto del árbol es el pecado, por ejemplo. Si ustedes cortan el fruto del árbol, que es el pecado, lo incorrecto, pero la raíz sigue viva, el fruto vuelve a salir. Quiere decir que si en algún momento el arrepentimiento viene a mi hijo o esas actitudes empiezan a cambiar, pero la raíz está intacta, el fruto vuelve a salir. Entonces a eso se refiere la palabra con raíces de iniquidad. Entonces cuando las raíces de iniquidad no se rompen, el fruto vuelve a salir, el árbol vuelve a florecer. Entonces es tan importante que nosotros entendamos. Y ellos tuvieron que ahorcar a los hijos de Saúl para que el hambre fuera quitada. Y el hambre fue quitada. Pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que básicamente lo que el enemigo siempre quiere hacer es afectar las generaciones. Afectar las generaciones.
Entonces, el libro de Daniel, capítulo 2, el Señor habla de que Dios revela lo secreto, lo escondido y lo profundo. El éxito para romper cualquier maldición. Escuchen esto, el éxito para romper cualquier maldición es que Dios nos revele la raíz. Porque cuando Dios revela la raíz, usted sabe que puede romper, quebrar, anular la raíz y no va a volver a suceder. ¿Cierto? Aun cuando, escúcheme, cuando el árbol está y el árbol tiene fruto y usted va a la raíz y rompe la raíz, el árbol cae. Y aunque el árbol tenga fruto, aparentemente en un comienzo el árbol, el fruto, sigue estando normal. Pero como la raíz se rompió, ese fruto se va a ir secando, ese fruto se va a ir dañando, ese fruto se va a ir quitando en el nombre de Jesús. ¿A qué me refiero con ese fruto? El pecado, las consecuencias que haya traído el pecado sobre nosotros y sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús. Entonces, por ejemplo, digamos cuando la palabra habla en el libro de Jeremías 48, donde habla sobre Moab y dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. Y habla sobre Moab. Ahora, ¿quién es Moab? Moab es el hijo de Lot con su hija. Lot con su hija tuvieron un hijo llamado Moab. Cuando uno estudia qué pasó con esto de Moab, y Moab, resulta que Moab viene fruto de que Lot abre la puerta a la inmoralidad en su casa. ¿De qué manera? Se los voy a resumir y se lo estoy resumiendo mucho para que usted como que tenga un panorama completo. Cuando Lot se separa de Abraham, mire esto porque es muy importante. Lot se separa de Abraham. Es como si Lot quedara sin cobertura. Ahí es cuando Lot está en Sodoma y Gomorra. Ahí es cuando el Señor envía unos ángeles y van a la casa. La perversión y la inmoralidad era tan tremenda que los ángeles van a entrar a la casa de Lot. Todos los homosexuales rodean la casa de Lot cuando Lot abre las puertas a los ángeles. Los ángeles entran en la casa de Lot y los ángeles vienen y dicen, no, danos a los hombres que están ahí adentro, nosotros queremos conocerlos. La palabra conocerlos significa nosotros queremos tener intimidad con ellos. Entonces, Lot lo primero que hace, Lot, que es muy, 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 muy poderoso, es que Lot dice, digo, no les hagas mal a ellos, no hagas tal maldad. Dice, aquí tengo dos hijas que no han conocido varón. Las sacaré y hagan con ellas lo que bien les pareciera. Entonces Lot prácticamente entregó sus hijas a la inmoralidad. Con unas pocas palabras, él estaba sin cobertura, recuerde su cobertura era Abraham, él se separa de la cobertura y cuando se separa de la cobertura es cuando el enemigo viene a atacar. ¿A quiénes ataca? A sus hijos. Entonces las hijas de Lot empezaron a vivir una vida perdida, que la Biblia enseña que las hijas de Lot tenían una reputación terrible. Las hijas de Lot embriagan a Lot y tienen relaciones con él. Lot no se da cuenta, Lot no sabe. Y Lot, en medio de su embriaguez, hecho por ellas, las dos hijas, ahí es que tiene a Moab. Y nace Moab. Y Moab viene a ser, digamos, como la parte, o sea, la señal de la inmoralidad, la señal de lo incorrecto. Pero Moab es hijo de algo que, o sea, él no tuvo nada que ver en lo que vivieron su papá y su mamá, que fue la hija de Lot. O sea, del incesto, de la inmoralidad, de lo incorrecto,
cosas incorrectas. Y ahí es cuando habla el Señor y dice, Moab desde su juventud ha estado mal. Desde su juventud, dice la palabra en Jeremías 48, desde su juventud estuvo mal, las cosas no le salieron bien a Moab, todo estuvo terrible, todo estuvo mal, 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 todo, porque en algún momento Lot se separa de la protección, ¿sí? Y por eso para mí, digamos, es tan importante, digamos, la misión carismática es una cobertura impresionante porque nosotros tenemos que reclamar esa cobertura y esa protección, porque hay una promesa, en ti serán benditas las familias de la tierra. Entonces esa bendición tiene que venir sobre mi vida. Ahora ustedes estudian la vida de Lot, y de la vida de Lot, sí, por supuesto, y la vida de Moab, y ustedes se dan cuenta todo lo que vino sobre Moab. Jeremías 48, estudienlo. Y es algo terrible lo que vino sobre Moab y cómo el Señor viene a quitarlo. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el Salmo 109, que este salmo es una cosa impresionante, Salmo 109, y esto es cuando viene una maldición sobre la vida de una persona. Entonces Salmo 109, versículo 8, dice, sean sus días pocos. No es que yo esté desatando una maldición sobre ustedes, no, es que quiero que ustedes entiendan para que la maldición pueda ser rota. Entonces dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Versículo 9 del Salmo 109, dice, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren el pan lejos de sus desolados hogares. O sea, como que el propósito es que el hijo se vuelva vagabundo, que el hijo se aparte de la casa, que el hijo, dice, ande vagabundo y mendigue. Algunos han tenido personas en el seminario de padres que tuvimos el fin de semana pasado, el sábado, yo presenté a una discípula nuestra con el hijo, y el hijo había caído en las drogas, y el hijo vivía en las calles y vivía mendigando y vivía todo, siendo que él llegó a la iglesia siendo niño, siendo niño. Y a los 7 años él empezó a consumir cosas incorrectas. A los 10 él empezó a consumir droga y se volcó a la droga. Y el Señor hizo un milagro. Lleva 10 meses sin consumir nada. Y es un milagro sobrenatural. Ahora dice, sean sus hijos huérfanos, versículo 9, su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Verso 11, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad, o sea, su descendencia, dice, su posteridad sea destruida en la segunda generación, borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres. Escuche eso. Verso 14. Dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. ¿Me entienden? Ahora, versículo 17 dice, amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como el vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña para siempre. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que podríamos hablar y mirar. El propósito de este tiempo, ¿cuál es? ¿Que usted se sienta culpable? No, el propósito es encontrar raíces, porque hemos orado que nuestro hijo salga de esto, que nuestro hijo cambie por esto, que nuestro hijo, pero lo que nosotros tenemos que meternos es encontrar la raíz, y muchas de las raíces fue lo que enseña el libro de Lamentaciones 5:7. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo, y no hubo quien nos librara. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas cosas vienen
sobre nuestros hijos fruto de decisiones que nosotros tomamos. Claro, nos volvimos al Señor. Ahora, cuando habla lo de Lot, a veces es cuando nosotros pues estábamos sin el Señor. Estábamos sin el Señor, permitimos cosas que no estaban bien, permitimos la brujería, y fueron argumentos que se levantaron. ¿Sí? Con la muchacha, con la discípula que yo estaba dando el testimonio el día sábado, pues ella, cuando el niño era pequeño, el niño tenía una enfermedad, lo llevaron a unos brujos, los brujos le dijeron tienen que meterlo en el vientre de una vaca muerta, y le dijeron lo que tenía que hacer, y ella hizo eso. Entonces hizo eso, y esa es una de las raíces que entró para que su hijo se perdiera, porque siendo tan niño, uno dice, pero tan niño, ¿por qué? Estando en la iglesia, ¿pero por qué? ¿Pero por qué permitió esto? Yo he hablado con jóvenes que han caído en el homosexualismo y han estado toda su vida en la iglesia. Entonces uno dice, ¿pero por qué si estaban en la iglesia? Entonces uno entiende que esto es algo espiritual y que si esto es espiritual no se rompe. Ahora, les di el ejemplo de David, y David, le estoy dando el ejemplo de lo que ocurrió en la época de David, pero hubo que irse atrás hasta Josué y lo que hizo Josué con los de Gabaón. ¿Por qué? Porque son cosas que vienen de muchos años atrás y que solamente pueden ser quebrantadas cuando Dios las revela. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque si yo no conozco la verdad, yo no puedo ser libre, no puedo. Entonces, ¿la verdad cuál es? Conocer la raíz de todo, aún de mi papá, aún de mi abuelo, aún de mi bisabuelo, y por eso dice hasta la décima generación, ¿sí? Desde la tercera y cuarta generación y aún hasta la décima. Entonces lo que uno tiene que hacer todo este tiempo es empezar a orar, no sentirse culpable porque la culpabilidad te destruye y destruye todo lo que Dios quiere hacer. Pero cuando tú empiezas a buscar, por eso te digo de Daniel capítulo 2, el Señor revela lo secreto, lo escondido y lo profundo. Y muchas cosas solamente vienen por revelación de Dios a nuestra vida, de cosas de nuestro pasado y de cosas de las cosas que hayan venido. Entonces, quiero que oremos, vamos a orar y vamos a orar por todo esto. No sientan temor, ¿cierto? No sientan temor, no sientan, ay, es que yo fui, es que yo hice, es que yo... No, o sea, nosotros tenemos una herramienta muy poderosa, un arma que el enemigo no tiene, y es la sangre de Jesús. El enemigo no tiene esa arma, y esa arma es la que nos libra a nosotros, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que fuera colgado en un madero. La maldición que había en mi vida, Cristo me la quitó. ¿Por qué? Porque Él lo vivió en la cruz. Entonces, cualquier maldición, en este caso, David no tenía la sangre de Jesús. Por eso lo que hicieron fue ahorcar a los hijos de Saúl. Pero nuestros hijos no tienen que pagar ese precio porque Cristo ya lo pagó. ¿Sí? Aunque nosotros seamos culpables, esa culpabilidad fue llevada a la cruz para que eso no esté sobre mi vida. Cristo es incalculable lo que Él ha hecho por ti. Es incalculable lo que Él ha hecho por tus hijos y por tu familia. Y tú te vas a dar cuenta. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora si quieren, al terminar, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. ¿Listo? Me la escriben y me la hacen. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana estamos delante de ti. Hoy cumplimos el día número 20. Hay tantos motivos por los cuales nosotros debemos orar por nuestros hijos, por rebeldía, por vicios, por inmoralidad, por
ataduras, por cosas emocionales, porque muchos de ellos se han querido quitar la vida, porque muchos de ellos se han alejado de Dios, no quieren volver a los caminos tuyos. Señor, tú conoces las luchas que cada uno de estos padres ha vivido, ha experimentado, y ha sido tremendo para ellos vivir este tiempo. Pero Señor, yo creo en el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Y Señor, Dios, hoy coloco todo esto que hemos hablado, Señor, que es algo muy pequeño comparado a todo lo que tú nos enseñas. Pero Señor, yo te pido, primero que todo, perdón. Te pido perdón por mi propia vida. Te pido perdón por mis decisiones. Te pido perdón por pecados que yo cometí, Señor, aún siendo niño o niña. Te pido perdón por puertas espirituales que yo abrí, Señor, en contra de mi familia. Señor, por puertas espirituales que se abrieron por mis padres, por mis abuelos, por mis antepasados. Y yo pido que la sangre de Jesús borre toda maldad que haya, anule todo argumento que el enemigo quiera levantar en mi contra, en contra de mis generaciones pasadas. Señor, yo no amo la maldición. Yo lo que anhelo en mi vida es la bendición tuya sobre mí. Por eso, Señor, aborrezco el mal, aborrezco la maldición, aborrezco el pecado. Y te pido en esta mañana que por favor tú, Señor, me laves con tu sangre. Señor, cualquier argumento que haya en mi contra, se haya levantado para cobrar vida y quiera afectar la vida nuestra y la vida de mis hijos, Dios, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, todo pecado que vino en mi vida, en mi juventud, Señor, del alcoholismo, de la inmoralidad, de la pornografía, de los deseos incorrectos, de los vicios, de la inmoralidad, Dios, del homosexualismo, cualquier puerta que yo haya abierto en mi niñez, en mi juventud, en mi adolescencia, cualquier puerta que haya venido, Señor, fruto de decisiones que mis padres tomaron, de decisiones que mis abuelos tomaron, de pecados que ellos cometieron, Señor, hoy yo voy a la cruz del Calvario y llevo, Señor, cualquier argumento, Señor, ese pecado de Gabaón que quiso venir a engañar, a mentir, a meterse en mi familia, para dañar, para frustrar, para impedir que la bendición de Dios viniera sobre mi casa y sobre mis hijos. Hoy en el nombre de Jesús anulo la maldición que haya venido sobre mí, porque Cristo me redimió de la maldición. La sangre de Jesús absorbe la maldición que Satanás haya querido traer sobre mi vida y sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos. Dios, hoy la maldición la llevo a la cruz del Calvario. Hoy la maldición se anula por el pecado que hayamos permitido mi esposa y yo, por el pecado que hayamos permitido, aún por haber tenido relaciones sexuales, Señor, antes del matrimonio, aún por haber tenido cosas cuando yo estaba lejos de ti, Señor, así como Lot, que permitió cosas en su familia, que vino el incesto, la inmoralidad, Señor, y vino Moab, y fruto de eso se desencadenaron cosas incorrectas. Hoy, Señor, yo anulo la maldición que habla el Salmo 109. Señor, mis hijos no estarán huérfanos, mis hijos no se perderán. Señor, mis hijos no andarán mendigo. Señor, mis hijos no estarán, Señor, sin rumbo. Mis hijos no estarán sin propósito. Hoy en el nombre de Jesús, yo cubro con la sangre del Cordero inmolado de Dios mi vida, la vida de mi esposa, la vida
vida de mi familia, la vida de mis hijos, todo lo que haya querido venir a destruir emocionalmente a mis hijos, todo lo que haya querido venir a traer espíritu de muerte, espíritu de suicidio, Señor, yo lo llevo a la cruz del Calvario. Todo lo que haya querido venir a traer espíritu de inmoralidad, espíritu de pornografía, espíritu, Señor, Dios mío, oh Dios, de masturbación, espíritu, Señor, que haya querido venir, Señor, a traer, a relacionar a mis hijos con personas drogadictas, a relacionar a mis hijos con personas, Señor, rebeldes que no quieren nada con Dios. Hoy yo pido que la sangre de Jesús cubra a mi vida, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, Señor. Hoy se anule toda raíz de iniquidad. Hoy se seque toda raíz que haya venido sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mis padres, sobre mis hijos, Señor. Aún toda raíz de enfermedad, aún toda raíz de inmoralidad, aún toda raíz de escasez, de pobreza, de miseria, aún toda raíz, Dios mío, Señor, de esterilidad, toda raíz de esterilidad la llevo a la cruz del Calvario, toda raíz de maldad, todo lo que quiera afectar mis hijos, todo decreto de muerte, todo decreto que quiera venir contra mis hijos, contra mi vida, lo llevo a la cruz del Calvario, lo anulo en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de muerte que quiera venir sobre nosotros, sobre mis hijos, todo espíritu de accidente, yo lo llevo a la cruz del Calvario. Se anula el espíritu de accidente, todo espíritu de robo, todo espíritu de pérdida, Señor, yo lo echo fuera de mi vida, de mis hijos, de mi hogar. Todo espíritu de esterilidad, yo lo echo fuera. Todo lo que impida que podamos tener descendencia, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. La maldición se rompe, la maldición se quiebra. Hoy perdónanos, Dios, límpianos con tu sangre, lávanos, Dios, anula los argumentos que Satanás haya tenido en nuestra contra, Señor. Los llevo a la cruz. Perdóname por haberme alejado de ti, por haberme separado de ti, Señor. Cualquier pecado de apostasía que haya venido, Señor, sobre mi vida, porque conociendo tu palabra, conociendo las cosas tuyas, me aparté de ti, Señor. Cualquier pecado de apostasía que quiera venir a traer consecuencias sobre mi vida y sobre mis hijos, lo llevo a la cruz del Calvario. Anulo todo espíritu inmundo, toda enfermedad, toda maldición generacional. Aplico la sangre que brotó de la cabeza de Jesús en el Getsemaní, esa sangre, Señor, que borra y anula las maldiciones generacionales, las maldiciones que vienen por pecados que yo permití, pero ya me he arrepentido, pero las maldiciones que vienen por mis abuelos, por mis generaciones pasadas, aún hasta la 10ª generación, cosas que yo ni siquiera he conocido, Señor, cosas que yo ni siquiera he escuchado. Hoy, Señor, Padre, rompe la maldición ahora de mi vida, de mi hogar, de mis hijos, de mis padres. Señor, rompe la maldición ahora, el yugo que Satanás ha querido colocar, y por la sangre de Jesús oramos para que, Señor, cualquier decreto que se haya levantado contra nuestros hijos, lo llevamos a la cruz del Calvario y pedimos que sobre ellos venga un compromiso, pedimos que sobre ellos venga el temor de Dios, pedimos que sobre ellos venga, Señor, la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, clamamos en esta hora, Padre Celestial,
y pedimos tu mano esté sobre nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy pedimos que tú te glorifiques, Dios. Hoy pedimos, Señor, que tú rompas la maldición. Hoy pedimos que tú, Señor, anules el plan de Satanás. Anulamos el espíritu de Bar Jesús. Anulamos el espíritu de Gabaón. Anulamos el espíritu de Moab. Anulamos el espíritu y cualquier marca que haya querido venir sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos. En el nombre de Jesús lo anulamos ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy quebrantamos los planes que Satanás tenía para destruir a nuestros hijos. El decreto de muerte que haya querido venir sobre ellos se anula. El decreto que quiera venir, Señor, a separarlos de nosotros, a ponerlos en contra de nosotros, Dios, lo anulamos. Toda idea que el enemigo quiera colocar en la mente de ellos, haciéndoles creer que nosotros estamos en contra de ellos, que nosotros no queremos el bien para ellos, Señor, lo anulamos ahora. Ahora que el velo sea quitado, que el velo sea quitado, que el velo se rompa en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, tu mano sea sobre nosotros ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, Señor, que tu mano sea sobre nosotros, bendito Señor. Que tu mano sea sobre nuestra vida, Padre Celestial. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu mano venga sobre nosotros. Tu mano, tu poder venga sobre nosotros, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ven, Espíritu Santo, rompe de nosotros toda maldición y quita los argumentos que Satanás, Señor, había querido traer sobre nosotros y sobre nuestros hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy pedimos tu mano, Señor. Hoy pedimos tu mano esté sobre nosotros y la maldición sea erradicada de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven, Señor, sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Oh Dios, en el nombre tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dios, pedimos, tu mano esté sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Espíritu Santo. En el nombre tuyo. Amén y amén. Bueno, no sé si ustedes tengan alguna palabra, sé que tenemos que terminar en unos minutos, pero no sé si ustedes tengan alguna pregunta, por favor. Voy a mirar a ver si hay alguien acá. Ha hecho alguna pregunta o no sé si María me ayuda. ¿Alguna pregunta que hayan hecho? Ok, ¿cómo orar por nuestro hijo que está confundido con su identidad? Entonces, ahí básicamente uno siempre tiene que encontrar una raíz, ¿cierto? Cuando la raíz ha sido nosotros o la inmoralidad de nuestras generaciones, uno tiene que estar rompiendo esas maldiciones y quebrantarlas en el nombre de Jesús. Orar específicamente ustedes tienen que orar por él o por ella, por su cuarto, ungirlo con aceite su ropa, ungir con aceite sus pies, aplicar las 5 confesiones de lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros, declararlas sobre ellos, que Dios desatar ángeles para que los separen de las amistades que tienen, porque muy seguramente las amistades que ellos tienen la misma manera de pensar que ellos están teniendo en este momento. Entonces ustedes tienen que orar es que Dios los separe, activo ángeles, que separen esas amistades de ellos. Y Señor, envía una persona correcta que lo pueda hacer entender, porque muchas veces ellos no lo escuchan a usted, o lo que usted les habla, ellos lo toman de mala manera. Entonces, Señor, envía un ángel que le hable
envía un ángel, una persona que lo haga entender, una persona que lo haga volver en sí y reclamen la palabra del hijo pródigo. La palabra del hijo pródigo es que el hijo pródigo, aunque estuvo en el mal, el Señor lo hizo volver en sí. Y él dijo, yo tengo que volver y decirle a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces eso es lo que nosotros la oración es que el Señor lo haga volver en sí para que él entienda. Hay una palabra que no la he encontrado, dice el Señor, dice, aunque ellos fallaren, yo los castigaré, pero tendré misericordia de ellos y los volveré a traer. Esa palabra tú tienes que tener o tomarla. Yo la voy a buscar y se las paso de pronto a María para que la tenga. ¿Sí? Y aunque ellos fallaren, yo los castigaré, pero tendré misericordia de ellos. Pastor, hay una pregunta que es, si soy madre soltera y el padre de mis hijos no viene a la iglesia, ¿cómo rompo esas maldiciones? Y hay otra pregunta y es, si ya lo envié a un encuentro, yo también fui a un encuentro, ¿ya se rompió la atadura o tengo que seguir orando por eso? Ok, listo. Entonces, ¿qué hay que entender? Cuando las personas tienen, digamos, las relaciones sexuales, ¿cierto? Las relaciones sexuales, la palabra dice que todo pecado es fuera del cuerpo, pero la fornicación es el único pecado que afecta el cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra, la Biblia dice que son uno solo. Uno solo es que todas las ataduras de esta persona, cuando tiene relaciones sexuales con esta persona, las ataduras se unen. O sea, las ataduras que tenga la otra persona vienen sobre mí y las ataduras que yo tenga vienen sobre él. Entonces, eso me refiero a una relación sexual, ¿cierto? Ahora, cuando la persona queda embarazada, el bebé nace, las ataduras que hayan venido del papá o de la mamá vienen sobre él. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para la madre que es soltera, pero que el papá no es cristiano? Tiene que anular todo, tiene que empezar a orar y sacar todas las cosas que ella haya visto y aún las que no haya visto de la familia de su esposo, sacarlas y empezar a anular y a quebrantar todo eso. Por eso les digo que el éxito de romper maldiciones es la revelación de Dios a nuestra vida, ¿cierto? Deuteronomio dice, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. ¿Me entienden? O sea, cuando Dios revela algo es para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, no solo para que se las contemos a nuestros hijos, sino para que esas cosas que Dios nos revele no afecten a nuestros hijos. Entonces, esa persona es orar por las cosas de ella, por supuesto, pero por las cosas de su esposo y la familia de su esposo. Hay cosas que marcaron la familia del esposo. Esas marcas son las que tiene que quitar. Pablo dijo, yo las únicas marcas que acepto sobre mi vida son las marcas de Cristo. Entonces yo no puedo aceptar otra marca que no sea la de Cristo. Si hay marcas en la familia, suicidios, borracheras, inmoralidades, todo eso tengo que quebrarlo. Y al quebrarlo, obviamente si yo puedo estar con mi hijo y hacer un tiempo también de oración con ellos e ir rompiendo esas maldiciones que habían venido sobre mis hijos, se van a cancelar. Amén. La otra pregunta que tú dijiste, María, es que, ¿cuál era? Que los dos habían ido a encuentro. Sí, que la mamá fue a encuentro, mandó al niño a encuentro, entonces que si ahí ya quedó anulada la maldición o tienen que hacer algo más. No, ahí hay, por ejemplo, hay una charla que el pastor habla sobre la liberación del espíritu, ¿sí? Entonces, la liberación no para. Yo soy pastor y tengo que seguir ministrando liberación a mi vida, a mi esposa y a mis hijos. O sea, esto no para, ¿me entienden?
no para, no hay un punto donde usted dice, pastor, entonces uno nunca es libre. No, pues uno es libre, lo que pasa es que uno va encontrando cosas, Dios le va revelando cosas para uno entrar en un mayor nivel, tanto de liberación como de prosperidad, como de bendición, ¿sí? Porque hay ciertas cosas que tú las puedes dejar ahí, pero cuando tú las quitas, tú entras a un nivel mayor de bendición, de prosperidad, de entendimiento, de discernimiento, muchas cosas diferentes. Entonces, claro, la liberación viene sobre nuestra vida. Pero si tú escuchas la charla del pastor, la liberación del espíritu, tú te vas a dar cuenta que hay cosas que afectan. Por ejemplo, el pastor habla en esa charla que hay cosas que se afectan y es la intuición, la comunión y la conciencia, ¿cierto? Cosas que de pronto en un encuentro normal no ministran. Entonces uno tiene que entrar a ahondar. Por eso es que uno con el Señor, uno nunca para. Imagínese cuando uno dijera, no, yo ya, pues ya tengo todo, ya tengo toda la bendición, ya conozco todo. No, o sea, cuando uno entra a conocer la palabra, el Señor te va a revelar y revelar y revelar y revelar. Que tú te dices, oiga, entre más el Señor te revela, tú te das cuenta de todo lo que tú ignorabas de Dios, aun cuanto tú llevabas años en la iglesia. Entonces, la bendición de Dios, yo quiero que tú entiendas, la bendición de Dios nunca para. La bendición de Dios no tiene límites. La bendición de Dios es incalculable. Entonces, hay ciertas cosas que tú vives, tú estás viviendo de una manera en la que tú no demuestras la bendición de Dios y ya fuiste a encuentro. Significa que te falta, entonces tienes que seguir. Y lo mismo con tus hijos, y lo mismo todo, tú tienes que ir subiendo el nivel de todo, porque la bendición nunca se te olvide, la bendición no tiene límites, Dios no tiene límites, Dios no va a decir, oye hermana, pero ayer le di, ¿cómo va a pedir hoy si ayer le di? No, Él no tiene límites, tome, y lo que para usted es muy grande, para Dios es sencillo dárselo. Entonces, en la medida que usted empiece a ver cosas, usted no va a parar, porque usted va a seguir creciendo en su fe, en su espíritu, financieramente, personalmente, en relaciones, porque usted se va a dar cuenta, ¿cierto? Es como cuando a una persona le formulan unas gafas. Él ve que él se da cuenta que le da dolor de cabeza, no sé qué tal, pero cuando él se pone las gafas, él dice, wow, ahora sí veo bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y es lo mismo con la palabra. Cuando Dios te revela 23. La palabra, tú te pones las gafas y dices, ahora sí veo bien. Y dice, sí y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, Pastor, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Padre, hoy te pedimos que ministres a nuestras vidas. Habla a nuestro corazón. Que hoy tu palabra nos sea revelada para que la entendamos. Y haberse apartado de Dios. Y hay otra pregunta que le hicieron varios y es, si soy un abuelo que estoy pues en el cristianismo, los papás no, pero mis hijos, mis nietos están mal, ¿yo soy el que puedo hacer esa liberación? O sea, ¿yo puedo anular y romper esas maldiciones? Ok, cuando ustedes se dan cuenta, uno de los pecados más tremendos es la idolatría, ¿cierto? La primera pregunta, ¿cómo es, María? Sí, como que estaban en doctrinas cerradas, se dieron cuenta y ahora están en la iglesia. ¿Cómo romper esas maldiciones de doctrinas cerradas? Ok, esas doctrinas cerradas, es muy importante esto porque hay doctrinas cerradas significa un espíritu de error, ¿entienden? Y el espíritu de error, la palabra de Dios enseña que aún Dios mismo permite que esas personas se enceguezcan por el espíritu de error. Dios mismo permite que se enceguezcan. Entonces, todo lo que quiebra cualquier maldición
es el arrepentimiento, ¿cierto? Pero son dos cosas que tienen que ir de la mano siempre, y es el arrepentimiento y la liberación. Son dos cosas que tienen que ir siempre de la mano, porque cuando se permite algo, por eso la palabra dice, la maldición nunca vendrá sin causa, ¿cierto? Entonces, cuando una persona se arrepiente, es porque esa persona se da cuenta de que lo que estaba haciendo era malo. Entonces se arrepintió, ¿cierto? Entonces, cuando la persona se arrepiente, pide perdón, listo. Pero el arrepentimiento te pone en paz con Dios. Más la sombra espiritual está sobre tu vida. Y por eso la liberación es tan importante. Porque si hay arrepentimiento y no hay liberación, cuando una persona se arrepiente, probablemente puede volver a fallar en lo mismo porque necesitaba la liberación en su vida. Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, de cosas que, bueno, que estamos hablando de, digamos, de la idolatría. Si ustedes se dan cuenta, la idolatría es relacionada como si fuera también el ocultismo. Aún, por ejemplo, lo de las imágenes, ¿cierto? Entonces, Deuteronomio 27 muestra las causas de la maldición, causas de la maldición. Y en ese Deuteronomio 27 tú te das cuenta que una de las causas de la maldición es la idolatría. Por ejemplo, vamos a mirar. Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, verso 15. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Ahora, esto se refiere a la idolatría. Y si usted sigue leyendo el verso 16, dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, maldito. Entonces, aquí están muchas causas de maldición. Entonces, cuando el Señor me dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre porque tendrás larga vida sobre la tierra y te irá bien, ¿sí? La palabra también me dice que si yo no lo honro es una causa de maldición en mi vida. Entonces ustedes tienen que evaluar. Estas son las cosas que vienen por revelación. Porque, por ejemplo, si ustedes no honraron a sus padres, eso es una causa de maldición y que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces hay comportamientos de sus hijos que ustedes ven hacia ustedes. Pero no es porque su hijo sea así, es porque usted abrió una puerta y no la ha cerrado. ¿Y cuál es esa puerta? Pues que usted no honró a sus padres. O usted no enseñó a sus hijos a que honraran a los abuelos. Eso es una bendición. Entonces, ¿cómo hay que orar? Pues usted tiene que orar por eso y tiene que pedir perdón, romper. Y la sangre de Jesús es el antídoto para que el enemigo no pueda venir a meterse en la vida de uno. Entonces ustedes ven la falta de respeto a los padres, eso trae bendición, acorta la vida, ¿cierto? Acorta la vida de una persona. Al Señor que dice, ¿qué hago que mis nietos y los papás no son cristianos? Tú tienes todo el poder y toda la autoridad para desatar la bendición. Mira esto, porque te voy a colocar este ejemplo. Jacob tuvo a José como hijo, ¿sí? Y tuvo los hijos de José.
digamos, vamos a hablar de dos de los hijos de José, que fue Efraín y Manasés. El abuelo Jacob fue el que desató la bendición sobre Efraín y Manasés. Entonces, como abuelo, tú puedes desatar la bendición sobre esas generaciones, porque tú tienes la autoridad espiritual. Amén. ¿Qué más? Dicen, estuvieron en la iglesia, pero ahora creen en falsas doctrinas. ¿Cómo oro por eso? Lo que hablamos ahorita es el espíritu de error. Entonces usted tiene que quebrantar el espíritu de error, el espíritu de falsa doctrina, el espíritu, escuche esto porque esto es muy importante. Usted tiene que quebrantar el espíritu de apostasía. Cuando viene el espíritu de apostasía, ese es el espíritu que hace que el corazón de alguien que conoció al Señor se endurezca para que no quiera volver al Señor. ¿Listo? Entonces quebrantarlo. Y obviamente usted, la sangre, los 5 confesiones de la sangre sobre sus hijos. Por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, porque yo habito bajo la sombra del Altísimo. Orar, Salmo 91, por su casa, por su hijo. La segunda confesión, por la sangre de Jesús, soy santificado, separado para Dios. Y el Salmo, por cada una de estas. Y son las 5 las que usted tiene que orar por usted y por su familia. Entonces, cuando uno está ya, digamos, en las cosas de Dios, pues uno ora. Yo oro por mí, pero una oración con círculos concéntricos. ¿Cómo es la oración por círculos concéntricos? Yo oro por mí y luego oro por el círculo más cercano a mi vida, que es mi esposa. El círculo más cercano, mis hijos. El círculo más cercano, mis suegros, mis hermanos, mis cuñados y toda mi familia. El círculo más cercano, mis discípulos. El círculo más cercano. Entonces yo empiezo a orar en círculos concéntricos, con la misma oración, con las mismas 5 confesiones, con los mismos 7 derramamientos. Orar. Y es muy importante, pero muy importante, la visualización. Entonces usted tiene que tener imágenes claras en donde usted ore, imágenes de cómo usted quiere ver a sus hijos, qué quiere ver sobre sus nietos. Imágenes, esas imágenes son, el Señor le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira, porque la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis capítulo 13, versículo 14 y 15. Alza tus ojos y mira, porque la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El Señor nunca deja nuestra descendencia por fuera, nunca. Todas las bendiciones son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Listo? Hay hay más preguntas, pero hay 2 que creo que son un poquito apremiantes, sobre todo en esta hora. Hay una, mi hijo tiene problemas de masturbación, pero aunque lo hemos corregido en casa porque somos cristianos, en el colegio se lo avalan. Eso es algo que está pasando, sobre todo en los colegios distritales. La segunda es, pastor, mi hija quiere vestirse como las amigas, como sus amigas del colegio, que se visten un poco o sea, como regularmente, no con mucha como ropa. Como ligeras de ropa. Que como tú que tienes una hija, y pues que todos la conocemos, ¿qué le aconsejas al papá para que pueda corregir a su hija sin ir a ser como, como, creo que la palabra, no es la palabra, pero la voy a decir en mis términos, es como sin como ser un fastidio, pero ¿cómo la puede corregir para que ella se vista de manera adecuada? Sí, mira, lo que pasa es que hay muchas cosas que son espirituales y hay otras cosas que son de relaciones, ¿sí? Hay muchas cosas que son espiritual, orar, reprender, cancelar, pero hay otras cosas que son de mi relación con ellos.
Y si ustedes ven, una de las cosas que el enemigo más quiere deteriorar es la relación entre nosotros y nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros caemos en el juego del enemigo, es el grito, es la pelea, es disgustar, dejarnos de hablar, es pelear, es herir. Y hay cosas que yo soluciono espiritualmente, pero hay otras cosas que yo tengo que solucionar es de relaciones, de amor, de amistad, de compartir, de salir, de hablar. ¿Sí? O sea, a mi hija, por ejemplo, yo le hablo algo un poquito fuerte, a veces mi voz es un poquito fuerte, yo hablo un poquito fuerte y ella se afecta. ¿Sí? Pero para ella es muy importante el concepto que yo le dé de cualquier cosa. De cualquier cosa. O sea, es muy valioso lo que yo le diga. Entonces yo tengo que procurar tener la cercanía. Porque cuando tú tienes la cercanía con ellos, hay cosas que, pues que no son espirituales, la verdad. Sino son es más como, ven, sentémonos, hablemos. Sería bueno esto, sería bueno esto. Digamos, si lo de la ropa, pues tú regálale, llévale a comprar algo, pero digamos, uno como padre marca mucho a sus hijas mujeres, ¿sí? El lesbianismo se ha levantado porque los padres fueron muy duros con las mujeres o fueron muy duros con la esposa y ellas no quieren los hombres. Pero si el hombre se mete y es cariñoso y le habla y le da el detalle a la hija y a la esposa, las mujeres van a querer a los hombres. ¿Entiendes? Pero si el hombre es duro, entonces una mujer va a detestar a los hombres. ¿Y ha tenido alguna relación con los hombres? No. Pero lo que ella ha podido ver de su papá, o sea, ella dice, yo no quiero nada con los hombres. Nada. Entonces hay que entrar a mirar qué cosas, digamos, yo puedo acercarme con la hija. Ahora, cuando tú eres madre soltera y tienes una hija, pues igual te toca meterte y hablar y sentar y mira, a mí me gustaría que tú te vistieras un poquito más de esta manera, pues obviamente, pero también pues orar, pero ganarte la confianza y entrar de una buena manera, ¿me entiendes? De una buena manera. Y hay ciertas cosas, no es que uno sea permisivo, pero hay ciertas cosas en que a veces uno como papá es muy tradicional, es muy, ¿sí? Aún a mí, yo, por ejemplo, yo soy un padre muy tradicional. O sea, yo aún con mi esposa, yo le digo, no, no te pongas esa falda, esto, no sé qué. Yo soy muy detallista, entonces, no, no sé qué. Por ejemplo, mi hija, ella se va a arreglar el cabello y ella la impresión más importante es la que yo tenga de ella, ¿sí? La opinión más importante. Al punto que ella, mejor dicho, cuando se arregla el cabello, ella a veces no quiere salir de su cuarto esperando que yo, qué reacción voy a tener, si le gusta el color que se hizo, si me gusta el corte, si me gusta, si se lo cortó mucho, muy poquito, si se lo dejó muy largo. Todo es tan importante. Entonces hay cosas que aún para mí mmm, no son tan buenas, pero yo no soy tan drástico y me toca ceder en algunas cosas, aún por encima de lo que yo quiero. Entonces, esto es de ceder, ¿me entienden? Tampoco, digamos, ellos están en otra generación, ellos están en cosas, pues que no es que yo me vuelva un permisivo y me volví un mundano, no, pero pues también tengo que aprender que mi generación era diferente a la actual, entonces tengo que tener algo diferente. Ahora, con respecto al que dice que su hijo en la masturbación y que ha hablado con él y todo, ahí es necesario, escuchen, porque es que hay ciertas cosas que uno necesita es un tercero, o sea, una persona que le ayude a uno, ¿sí? Aún yo siendo pastor y creer que me las sé todas, yo necesito que alguien fuera de mí me ayude con mis hijos, ¿sí? Por eso es que a veces uno necesita que alguien sea el líder de los hijos de uno. ¿Por qué? Porque hay cosas que ellos le van a abrir el corazón a ellos que no se las abren a uno. Entonces, con respecto al joven que dice que cae en la masturbación, saben que está en masturbación, pero
ya le han dicho, pero en el colegio le siguen como aceptando. Yo necesito es alguien, un líder de él, alguien que le hable, alguien que le ministre, alguien que esté cerca de él, que le haga ver lo malo. Y uno tiene que orar, eso sí, uno tiene que orar, es que Dios ponga a la persona correcta, para que esa persona correcta lo direccione de la manera correcta. Yo, por ejemplo, yo siempre he hablado con hijos de pastores, muchos, y he ayudado a muchos hijos de pastores. Y yo siempre mi oración es, Señor, que alguien me ayude con mis hijos. Que este sea el argumento para que alguien me ayude con mis hijos. Que así como yo lo estoy haciendo con otros, otros lo hagan con mis hijos. Y cuando yo me siento a darle un consejo a alguien, lo hago como si fuera mi hijo o mi hija. ¿Listo? ¿Listo, Mari? Listo, pastor. Pues hay muchas más preguntas, muchas, pero pues la verdad, si puedes responder una más, vamos a mirar. Okay. ¿Sí? Hay una de, si yo soy hermana, nadie más en mi familia, ni mis abuelos, ni mis papás, ni nadie es cristiano. ¿Cuál es la manera correcta para orar para que ellos lleguen a Jesús? Y hay otra que dice, si tengo literatura católica en mi casa, ¿eso trae alguna atadura? Ok. Lo de la literatura en mi casa católica, pues dependiendo, o sea, digamos, si yo soy una persona cristiana y todos en mi casa son cristianos y yo tengo literatura católica en mi casa, pues lo mejor es deshacerme de eso. Pero si yo estoy en mi casa, pero no solo soy cristiano yo, sino mi hermana es católica, pues deshacerme de eso va a ser un problema con ella. Entonces es mejor no hacerlo, ¿cierto? Entonces como que yo tengo que ser sabio también. Si yo tengo la autonomía en mi casa de hacerlo, pues lo hago, porque yo creo que si hay algo que no ha de edificarme, pues mejor yo lo saco de mi vida, de mi casa y de todo. Lo saco de uno. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando dice que soy hermana y, ¿cómo es? Ella es la única cristiana. ¿Cuál es la manera correcta de orar para que su familia llegue a Cristo? Ok, cuando la palabra habla que nosotros somos los sacerdotes somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Cuando una persona conoce a Cristo y es el único de su casa que conoce a Cristo, independientemente si es hijo, si es nieto, si es hermano, él se constituye en el sacerdote de su casa, ¿cierto? Porque estar en Cristo lo constituye el sacerdote. Entonces lo primero que él tiene que entender es que él como sacerdote tiene la autoridad espiritual de esa casa, porque las demás personas no conocen de Dios, ¿sí? Ahora, lo primero que tiene que hacer es que su testimonio es la puerta más grande para que su familia vaya a querer volverse a Dios. Su testimonio es el que le va a dar la autoridad en su casa, es su testimonio. No lo que hable, no lo que predique, no, es su testimonio. Entonces, eso es importante. ¿Cómo orar? Pues obviamente, miren, el pastor Castellanos ha enseñado como los pasos para el milagro, ¿cierto? Entonces, los pasos para el milagro es una promesa. Entonces, lo primero que tú tienes que tener es una promesa para reclamar tu familia. ¿Cuál es la promesa que tú tienes? ¿Cierto? Lo segundo que tú tienes que tener es visualizar. Entonces a eso me refiero, que tú tienes que tener una imagen clara de tu familia sirviéndole al Señor, ¿sí? Confesar, ¿cierto? Entonces la confesión es las declaraciones que tú das. La confesión también es regar tu casa con el Evangelio. Entonces hay ciertas cosas, hay ciertos momentos en los que Dios los permite para que tú traigas el Evangelio a tu casa. Una situación difícil que estás viviendo. Entonces es el momento oportuno para que tú reúnas a tu familia y tengan un tiempo de oración.
Un familiar se enfermó, por ejemplo. Entonces, vamos a reunir, yo sugiero que hagamos una oración, así sea de 10 minutos, hagamos una oración, no sé qué, y reúne a tu familia. Eso hace parte de la confesión. ¿Listo? ¿Y cuál es el último paso? Entonces, la promesa, visualización, confesión, perseverancia. Pues tú tienes que perseverar. Están los 4 pasos que el pastor ha enseñado siempre de cómo obtener un milagro. Así tú ganas tu familia. ¿Listo? Pastor, ahí ya, pues no sé si es la última pregunta, por si las Eso me moscas. llevas diciendo hace media hora. Es que hay algunas que son, que como que me gustaría poder responderles a todos, pero bueno, vamos con la última, de verdad. Gracias, pastor, por el tiempo. No. O sea, tranquila, dale. Hay una persona que escribe que él maltrató a su papá cuando joven y pues su mamá, porque él maltrata, o sea, porque su papá maltrataba a su mamá, o sea, como que fue eso es lo que lo llevó a esa situación. Y pues que sus papás ya murieron, que cómo puede él arrepentirse, pedir perdón, cómo cerrar el ciclo. Ok. Yo he aprendido algo. Nuestros padres, aun cuando fallen y no sean buenos padres, el deber nuestro siempre será honrarlos. La honra a los padres no depende del comportamiento que ellos hayan tenido. ¿Me entienden? No depende de eso. ¿Por qué? Cuando los hijos de Noé, creo que fue Noé, que se embriagaron y uno descubrió la desnudez de su papá. Él se llamaba Cam. Y dice que él descubrió la desnudez de su papá. La maldición que vino sobre él. Dice, siervo de siervo serás y servirás a tus hermanos. Y dicen que ahí esa maldición fue la que inició la esclavitud en el mundo entero. O sea, la maldición vino de la esclavitud porque ese hijo era moreno. Y ahí se desencadenó la maldición de la esclavitud. Y se desencadenó por haber deshonrado a su padre. Porque su padre se embriagó y él descubrió la desnudez de su padre. ¿Me entienden? Ahora, con respecto a si en algún momento yo he deshonrado a mis padres, claro, es pedir perdón y honrarlos. En el caso de esta persona, que sus padres ya no están, es pedir perdón, pero hay que restituir. Entonces él tiene que buscar a quien restituir también, de honrar. Puede ser un tío, tiene que orar, pero restituir con algo. No es que toda su vida se la pase dando, no, pero restituir es dar algo, ¿cierto? Sembrar algo en un tío o en una persona o, por ejemplo, para mí es muy importante honrar, digamos, a mis papás, a mis suegros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tus papás y tus suegros son lo mismo. Lo mismo. Entonces, en el caso, digamos, si tú no tienes a tus papás, pero tienes a tus suegros, pues honra a tus suegros, porque ellos van a ser tus papás, porque son los papás de tu esposa o de tu esposo. Entonces, honralos a ellos, porque ellos vienen a ocupar el lugar del padre. ¿Sí? No tienes suegros, entonces también tú puedes ver es a tu pastor, honra a tu pastor. Digamos, para mí es muy importante honrar al pastor César, muy importante. Y siempre con mi esposa buscamos honrarlo, no solamente con nuestro testimonio, con buenas palabras, todo, sino para mí es honrarlo a él, con todo. Entonces sí es importante esto y que tú restituyas, porque cuando la Biblia dice,
el que confiesa sus pecados, si se aparta, alcanza misericordia. Entonces, ¿cómo alcanzo misericordia? Dos cosas: confesar el pecado, pero apartarme. Ahora, si yo confieso, pero no me aparto, no. Ahora, si yo me aparto, pero no confieso, tampoco. Entonces, son dos cosas que tienen que ir. Entonces, ahí habla también la importancia de que yo pueda restituir. Cuando yo he fallado en algo, yo tengo que restituir, porque eso es parte de mi arrepentimiento. Si yo fallé en algo, pido perdón, pero lo restituyo. Digamos, si yo tuve una diferencia con mi hija, por ejemplo, y yo, digamos, le hablé fuerte. Normalmente yo no lo hago, pero yo tengo que restituirla, con palabras, con todo, pero tengo un detalle con ella, pequeño, o alguna cosa, algo con lo cual yo muestre que estoy restituyendo, porque es una manera de borrar cualquier argumento. La restitución es parte del arrepentimiento. Amén. Pastor, ahora sí la última. Okay. La última y nos vamos. Es que preguntaron algo que sé que incluso en nuestra zona Kids lo hemos visto mucho, y son los niños con diagnósticos como autismo, TDAH, TDA, que son como trastornos de déficit de atención y esas cosas, o hiperactividad. ¿Cómo pueden orar de la manera correcta por estos niños? Claro, bueno, ustedes saben que la Biblia dice: yo les traeré sanidad y medicina. ¿Sí? Y a veces el concepto de uno es tan espiritual que uno dice: no necesito la medicina. ¿Sí? Porque uno dice: no, yo no quiero seguir esclavo de la medicina, eso es terrible. Pero la Biblia dice: traeré sanidad y traeré medicina. Entonces hay momentos en los cuales pues uno necesariamente tiene que tener un hijo con medicamentos en algunas cosas, y eso no tiene que ser una frustración y que no, yo terrible, no, ¿cierto? Pero nuestra oración sí debe ser ver una transformación, un cambio completo. Yo tengo que entender que la bendición de Dios es completa. La bendición de Dios no es por partes, es completa. Entonces yo tengo que reclamar mi bendición completa. Hay momentos donde la hija o el hijo pues necesitan tener ese medicamento, esa atención, esas cosas. No significa que yo me voy a conformar que toda la vida eso va a ser así, no, pero hay momentos en que es necesario, porque quitar esos medicamentos es imprudencia, y a veces esa imprudencia puede llevar a cosas terribles. Entonces hay un momento donde yo tengo que ir como que, ¿sí? Y entender que Dios también usa a las personas. Así como ustedes están escuchándome a mí, a veces uno se tiene que sentar y escuchar al médico y aceptar lo que el médico está diciendo con respecto a entender que yo también tengo que cuidarme qué médico voy. ¿Sí? Porque si voy a un médico todo negativo y un médico que me va a desatar es una maldición, olvídese. Pero yo tengo que encontrar el médico correcto. ¿Sí? El médico que tenga también el grado de espiritual, que los hay, muchos, y uno lo puede encontrar, y es como que esas personas le puedan ayudar a llevar ese proceso a uno también. Yo lo llevo de la mano espiritual y lo llevo de la mano médicamente. El propósito, ¿cuál va a ser? Entender una cosa, y es: la historia de mi hijo no va a terminar así. Esa es mi oración, ¿cierto? El final de la historia de mi hijo no va a terminar así. Esto es algo momentáneo. Y Dios me va a dar el poder para conquistarlo en su totalidad. ¿Sí? Pero yo tengo que mirar qué puertas se abrieron en mi vida. Porque la mayoría de estas cosas son emocionales. La mayoría de estas cosas son raíces emocionales. ¿Sí? Entonces, cuando uno
cuando uno se da cuenta, por ejemplo, y uno se da cuenta de, digamos, de maldiciones que hayan venido. También uno se da cuenta que hay ataduras que pueden venir a la vida de una persona. Digamos que si nosotros hablamos de cosas emocionales, entonces uno se da cuenta que, por ejemplo, hay indicadores. Recuerda que hay unas causas de maldición, pero hay otras que son indicadores de maldiciones. Entonces, un indicador, por ejemplo, son ataques mentales, son cosas nerviosas, ¿sí? Colapsos nerviosos, enfermedades crónicas repetitivas, cuando han habido cosas, digamos, de separaciones. Esas separaciones son indicadores de que eso puede afectar a los hijos, porque muchas cosas de esas son emocionales, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, hablaba con una persona que vive en Estados Unidos y él dice, pastor, yo me preocupé, fue por trabajar y por trabajar y por trabajar. Y yo fui papá de mi hijo, pero por teléfono. Y él ahorita está viviendo las consecuencias de todo eso. Entonces, todo eso ha sido emocional. Entonces, yo tengo que mirar también, porque posiblemente ha venido una sombra de maldición a mi casa. Y esa sombra de maldición ha venido para impedir que yo pueda tener una plena bendición en mi vida. Entonces, cuando hay una sombra de maldiciones, porque yo he sido bendecido en todas las áreas, pero hay algo en lo que yo no. Y esa sombra de maldición, uno tiene que orar para que se quite y se desarraigue. Recuerda que la bendición es completa y tú no puedes decir, soy bendecido, pero mi hijo tiene esto. No, esa sombra de maldición tiene que ser quitada. Lo que yo te estoy diciendo es que hay ciertos momentos en los cuales no es que tú aceptes la maldición o la sombra de la maldición, no, es que tú aprendas a ser sabio para poder llevar ese proceso y entender que la terminación de ese proceso va a ser de parte de Dios completamente bendición para ti. Donde hay luz no pueden haber tinieblas y la sombra de maldición se tiene que ir de tu casa. ¿Me entiendes? Lo que yo no permito es que tú te sientas frustrada o frustrado por si en algún momento tú tienes que tener una medicina que utilizar para tus hijos. Que no te sientas, no, el Señor no me respondió, el Señor no me ayudó, el Señor me tiene sufriendo. No, eso es parte del proceso. Y siempre recuerda que para llegar a la tierra prometida, el desierto está dentro del camino que hay que pasar. Y cuando tú pasas el desierto, la tierra prometida es el final a donde Dios te quiere llevar. El desierto no es tu tierra prometida. El desierto no es el lugar final para ti. No, no. O sea, el desierto a veces Dios lo permite para hablar a tu corazón. Oseas capítulo 2 dice, te llevé al desierto para hablarte a tu corazón, para que me conocieras y para que me cantaras. Ese desierto, Dios lo permite. Eso no es, así no vas a terminar. Es parte del recorrido. Pero el final, Dios tiene reservado algo sobrenatural para ti y para tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por todas las respuestas, pastor. Estos papás se van súper felices, motivados para el día lunes. Y les vamos a hacer dos recordatorios muy importantes. Y uno es que hay una escuela de padres que se está formando para ayudarles con todos estos casos. Y lo segundo es que tenemos también hoy Macro Go de Kids. Todos los papitos que quieran conectar a sus hijos menores de 10 años lo pueden hacer esta noche, 7:30 de la noche, hora Colombia, y con el coordinador pueden recibir el link para la conexión. Estas Macro Go son para conectar a todos los niños de la iglesia
y también ellos reciban una palabra de bendición. Pastor, de verdad, estamos demasiado agradecidos. Mira, todo lo que te están escribiendo, tantas cosas tan lindas, porque les dedicaste tiempo. Y bueno, a veces los papitos... Yo lo único que les pido, oren por mí y bendigan mi vida y bendigan mi esposa y bendigan mi familia. Oren por mí. Solo les pido eso. Bendíganme, ayúdenme a orar por mí, por nuestro ministerio, por eso es una bendición para mi vida. Amén. Solo les pido eso. Y quiero orar por ustedes. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Gracias por Jesús. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por el amor tuyo hacia nosotros. Gracias porque tú lo hiciste todo. Todo. Cuando tú dijiste, consumado es, tú dijiste, lo hice todo. Gracias, porque no dejaste nada pendiente, porque no dejaste nada inconcluso, porque lo hiciste todo. Y yo desato la bendición de Dios sobre estos padres y sobre sus hijos. Y cualquier padre que esté pasando por un proceso con su hijo, Señor, ese no será el final de la historia. Tu historia y la historia de tus hijos será de bendición y de victoria. Cualquier tristeza que el enemigo haya querido traer a tu corazón, hoy la desarraigamos, no la aceptamos. Cualquier pensamiento que el enemigo haya querido traer a tu vida para anular la promesa, para anular la palabra, la llevamos a la cruz del Calvario y desatamos bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Tus hijos le servirán al Señor. Mis hijos le servirán y nunca se apartarán de los caminos del Señor. Y todo lo que el enemigo quiso utilizar para mal, el Señor lo utilizará para bien, para bendición, para multiplicación. Los planes que Satanás haya querido utilizar para contra de mis hijos, para mal en mis hijos, Dios lo utilizará para levantarlos de una manera sobrenatural. Y aquellas cosas que para otros eran debilidades en ellos, Dios las utilizará como las mayores fortalezas en sus vidas para ver la bendición de Dios. Señor, yo he sido fiel. Y tú sabes, Señor, que la fidelidad trae recompensa. Y tu palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan. Y hoy yo te busco, pero también anhelo mi premio. Y mi premio es ver a mis hijos, ver a mi esposa sirviéndote. Por favor, Señor, que tu sangre preciosa nos cubra, nos guarde, nos proteja. Y el propósito tuyo se cumpla en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, y el mal no pueda venir sobre nosotros. Hoy tomo la autoridad y pongo a mi esposa y a mis hijos detrás de la cruz del Calvario y los escondo en Cristo para que el mal no pueda tocarlos a ellos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. Y hoy declaro que mis hijos no caerán en inmoralidad, que mis hijos no caerán en pornografía, que mis hijos no caerán en el homosexualismo, en el lesbianismo, porque están escondidos en Cristo.
Mis hijos no caerán en depresión. El espíritu de muerte no vendrá sobre ellos. Yo hoy me escondo en Cristo. Mi vida, mis hijos, mi esposa, toda mi familia está escondida en Cristo. Hoy nos escondemos en Cristo y somos invisibles ante los ataques del maligno. En el nombre de Jesús. Gracias doy a Dios por Cristo, Señor nuestro. Gracias por la sangre de Jesús, porque hoy me pongo bajo el pacto de la sangre de Jesús a mi vida, a mi esposa y a mis hijos. El mal no se enseñoreará de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en nuestros corazones, creyendo que el Señor hará. Dios hará. No se dormirá el que guarda mis hijos. No se dormirá el que guarda mi esposa. No se dormirá el que guarda mi vida. Y por la sangre de Jesús soy redimido. Mis hijos son redimidos. Mi esposa redimida. Por la sangre de Jesús soy sano. Soy perdonado. Soy liberado. Mis hijos son sanos, son liberados, son perdonados. Por la sangre de Jesús, las marcas del enemigo son anuladas. Solamente acepto las marcas de Cristo en mi vida y en mi familia. En el nombre de Jesús. No acepto las marcas que el enemigo haya querido colocar en mí. No acepto las marcas que el enemigo haya querido colocar en mis hijos. Solo las marcas de Cristo en mi vida y en mi familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Solamente nos demoramos 2 horitas en la intercesión que era de media hora. Amén. Ay, perdón, tenía el micrófono abierto. Sí, Señor, solamente. Pero amén. Gracias, pastor. Sé que es una bendición, de verdad. Mira, te están dando aplausos, corazoncitos, y estoy segura que todos estos papás que se quedaron hasta el final, pastor, van a orar por Steffi, por Wanda, por ti, por la pastora Ángela, para que solamente lluevan bendiciones de lo alto. Muchas gracias por conectarse, a ti, pastor, por la paciencia, y a todos los papitos que preguntaron. Esperamos en una próxima oportunidad responderles. Dios los bendiga. Un abrazo. Y que gracias. Feliz día para todos. Nos vemos. Gracias, María. Un abrazo y que el Señor conceda las peticiones del corazón de cada uno. En el nombre de Jesús. Chao.